Hoy es un día especial. Nos asiste uno de los hombres importantes, Antonio Prada Fortul. Ha escrito 6 libros que relatan muy bien lo que es la vida y obra de la cultura negra, conocedor de ella a profundidad. Y para eso contamos con el doctor Raúl Bustamante de la Vega, quien es en este momento el entrevistador y el invitado especial, Antonio Prada Fortul. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Tengan todos nuestros oyentes. El día de hoy y desde hace varios programas he querido tratar un tema que inclusive toca nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales, que es la protección de las comunidades minoritarias para proteger sus culturas. ¿Por qué? Porque yo he visto que en función, por ejemplo, de la comunidad afrodescendiente, que es la que hoy vamos a tocar el tema, existen personas que se han infiltrado, que dentro de su genética menos del 30% de sus genes son afrodescendientes y usufructan en sus derechos y a su vez esclavizan a las mismas comunidades en vez de ayudarlas. Entonces, aquí vamos a resolver un interrogante que ¿qué es ser afrodescendiente? ¿Quiénes son los afrodescendientes? Y en Colombia han existido 2 personas importantes en materia de antropología y descendencia africana. El primero fue mi maestro, mi amigo, toda la vida, Manuel Zapata Oliveña. Y el segundo, que es su sucesor, que estudió en Estados Unidos, becario de la Organización Internacional del Trabajo, para asuntos de afrodescendencia y protección de la raza negra y la libertad de los derechos del hombre negro, el doctor, maestro de maestros, iniciado en muchas disciplinas, Antonio Prada Fortul. Por eso es amulatado, como él bien lo dice en la portada de su libro. Es rumbero y navegante, es hijo de otras concesiones y por eso salió honrado, fraterno y esoterista. Es hijo adoptivo de San Basilio de Palenque y por eso salió vaticinador. Es hijo de Ogún y por eso salió santero y se consagró nada más y nada menos Fabro que Babalao. Un honor y una disciplina de las más importantes en el campo del esoterismo que tiene la tierra. Escribió este libro, que lo recomiendo, que se llama Canú. Canú es una reflexión de la fuerza de la raza africana, de sus descendientes, de la forma como siempre han luchado su libertad desde que se embarcaron en esos galeones donde venían amarrados, donde venían esclavizados, donde venían humillados. Canú a su vez también es un iniciado que por su misma condición de descendencia no podía dejarse esclavizar y tenía que luchar por la libertad. Esto es un ejemplo para las nuevas culturas y generaciones afrodescendientes de Colombia y sobre todo cartageneras. Les recomiendo que lo lean, Canú, el libro de Antonio Prada Fortul. ¿Por qué? Porque aquí es el verdadero estudio del africano, de su descendencia y de su lucha por la libertad. Aquí, en Cartagena, en el distrito de Cartagena, hay unas ironías donde el mismo afrodescendiente, el mismo negro, es el principal racista. Es el que primero atenta contra el mismo negro. Y cuando está haciendo política, en casos particulares, en el POT de Cartagena he visto afrodescendientes que trabajan en el plan de ordenamiento territorial, pero dejan por fuera las islas
¿Por qué? ¿Por qué no cuidan su descendencia? Si en las islas donde está la mayor afrodescendencia no salen en el POT programas de desarrollo para las islas. O sea, cuestiones tan curiosas que me motivaron a invitar a mi hermano Antonio Prada Fortul para que nos hable de Canú. Canú es un libro súper interesante hasta el punto que refleja todo el deseo de la libertad. Canú representa el espíritu del esclavizado africano que nunca se resignó. Con su valor nos recuerda las epopeyas de indomables luchadores de África que los antecedieron, que jamás se abatieron, como fue nuestro ídolo Benco Biojó. Así como estos guerreros grabaron sus nombres con fuego en la historia de América, era Canú. Como todo africano en América, luchó por su libertad. Te doy la palabra a nuestro invitado Antonio Prada Fortul. Bienvenido. Muchas gracias. Probablemente que constituye para mí un honor inmenso el hecho que se me haya invitado a este conversatorio, a esta charla, a este importante programa para hablar sobre todo lo relacionado con la diáspora africana y especialmente sobre un personaje que se llama Canú, que significa en el Yoruba antiguo el hijo de la selva profunda. Canú es producto de ese proceso diaspórico que trajo como consecuencia la llegada o el drenaje de 60 millones de africanos que fueron arrancados abruptamente de su hábitat, de su tierra, de su continente, los cuales indudablemente fueron quienes enriquecieron estas tierras. Llegaron de estos 60 millones, llegaron 24 millones a América, 24 millones de africanos. Llegaron 12 millones de africanos a Asia esclavizados. Llegaron 7 millones a Europa y 17 millones de africanos murieron durante la travesía. Algunos los arrojaron vivos al agua. O sea que el océano Atlántico, el mar Caribe, el fondo de esos mares está repleto de osamentas cálcicas de africanos que murieron a bordo de esos galeones, bergantines o goletas. Algunos fueron lanzados vivos al agua para deslastrar las naves cuando tenían exceso de carga. Entonces, esas osamentas cálcicas, esos huesos, esos restos africanos están clamando por una reivindicación. Entre los africanos, entre ese número de africanos que quedaron vivos, está Canú. Canú marcó un hito en la historia de los africanos que llegaron en ese proceso diaspórico, llegaron aquí a América, porque fue uno de los pocos que pudo regresar a su tierra, a su hábitat y regresar a su aldea, después de todo un proceso de lucha y todo un proceso de situaciones que se narran en el libro, pero que son producto de la narración de un griot. Este libro, Canú nació en Nueva Orleans. Allá conocí a un señor que se llama René Cabel. René era otro que fue instructor, que era profesor de la Universidad de Luisiana, pero era antropólogo, pero también ostentaba una consagración en una de las expresiones religiosas africanas y era un babalao. Además de ser antropólogo y profesor de la universidad, jefe del departamento de investigación de la Universidad de Luisiana, era babalao. Entonces, en una ocasión en su casa escuchamos la narración de un anciano que estaba ahí y habló de Cartagena y habló del personaje. Eso despertó mi interés. Entonces fue lo que trajo como consecuencia que me repitiera la historia. Entonces de ahí arrancó y comencé a buscar el hilo de esa historia que me llevó a Puerto Príncipe, me llevó a Senegal, me llevó a La Habana, un pueblo que se llama Guyano, a Matanzas, sí, sitios donde se generó esta historia. Y obviamente aquí en la provincia de Cartagena de India, donde se desarrolló todo este proceso que trajo como consecuencia que Canú pudiera regresar a su tierra, a su continente, pero fue de todo un proceso de lucha. Y una circunstancia que los orichas, que los dioses pusieron o propiciaron para que se diera esta situación. Cuando los africanos eran traídos aquí a América, ellos los esclavizaban, pero no podían esclavizarles su espiritualidad, su pensamiento, su condición mental, esclavizaban su cuerpo y lo obligaban a trabajar en sitios de confinamiento laboral
obligatorios donde morían por el cansancio, por el abuso, por el golpe, por los golpes, perdón, por los latigazos, los garrotazos, o eran desorejados o emasculados. Porque realmente entre los países coloniales, quienes fueron extremadamente sádicos, quienes fueron extremadamente duros y contra los esclavizados fueron los españoles, decían los franceses y los británicos, que realmente eran supremamente criminales en el trato que se le daba a los africanos. Entonces, cuando ese africano que vino aquí, que nosotros en estos momentos llamamos afrodescendientes, somos descendientes de reyes, de príncipes, de reinos africanos, pero aquí se cosificaron. El Santo Oficio de la Inquisición y los gobiernos abyectos, viles, cosificaron al africano, al hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto, al santacoronal, etcétera, etcétera. De los africanos de nación que eran aquí fueron cosificados de una manera tan extremada que actualmente hay algunos descendientes de africanos que reniegan de esa condición y tratan de negarla de cualquier manera, sabiendo que eso es un honor. El afrodescendiente aquí en América y en cualquier parte del mundo viene de reinos africanos que marcaron un hito en la historia del desarrollo cultural del mundo, cuando en Europa todavía los hombres vivían en las cavernas. En África ya existía Tumbuktu, Songhai, existían los Dogon, existían civilizaciones donde habían escuelas iniciáticas a las cuales llegaban los sabios, los filósofos griegos a iniciarse, a buscar el conocimiento o la verdad trascendentales de la vida. Ahí, antes que Europa tuviera ese desarrollo, ya África tenía una solvencia, tenía experiencia, tenía madrazas, tenía escuelas filosóficas, escuelas iniciáticas de los misterios mayores, misterios menores, etcétera, etcétera, pero escuelas de formación donde se formaban los ciudadanos del mundo, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, en Egipto, en Tambacounda, en Congotanga, en el Congo, en Senegal, en diferentes sitios que existían en esos países africanos que nosotros, de acuerdo a los usos y costumbres que nos sembraron en nuestro imaginario los colonialistas españoles y sus hijos y nietos, etcétera, etcétera, los españoles, que, reitero, cosificaron todo lo relacionado con los africanos sin saber que dentro de sus venas cabalgaba una información genética que los vinculaba con África. Y ahí es el origen de la civilización humana, nace en África. Los primeros restos de humanos se encontraron en el continente africano. Yo quisiera que me explicaras algo que manifestaste en tu conversación de ahora. ¿Qué es ser Babalao? La primera rebelión africana fue espiritual. La lucha de Encobió fue espiritual inicialmente. La rebelión haitiana fue espiritual. Entonces los africanos, como dije en un principio, ellos trajeron su espiritualidad, que fue lo único que no le pudieron castrar. Como existía el Santo Oficio de la Inquisición, no se permitió que esas expresiones religiosas, culturales, se desarrollaran. En otros países donde no existía ese tipo de restricción religiosa, sí se desarrollaron libremente, como en Cuba, Brasil, muchos países del Caribe. Del Congo nos vino lo que se llama la regla Quimbisa, que nosotros conocemos como palo mayombe o palo mayimbe. De Calabar nos vino los ñáñigos, que es una expresión religiosa, pero es extremadamente cerrada. Inclusive tenían una práctica que consistía en que ellos inicialmente tenían que matar a todos los españoles, a todas las autoridades coloniales de los países donde ellos estaban. Entonces también vino una expresión religiosa que se conoce como que vino de Nigeria, pero también de toda esa África subsahariana, porque son religiones milenarias, preteológicas,
preislámicas, inclusive premosaicas. Son religiones que tienen mucha más antigüedad que la expresión religiosa griega, la mitología griega, que es una copia del panteón yoruba, de los dioses de la religión yoruba. Entonces la religión yoruba tuvo aquí un crecimiento, pero naturalmente la Inquisición captó esa posibilidad de desarrollo. Entonces aquí no se desarrolló en otros países enteros como Cuba. Entonces ese tipo de expresión religiosa africana que tuvo su cuna de desarrollo libre en Haití, en República Dominicana, en Cuba, en Venezuela, en Argentina, inclusive en Uruguay y en el Brasil. Esas son religiones que se desarrollaron aquí, pero ustedes en la parte pertinente, que ahora solo lo va avalado, se conocen como regla de Oya o regla de Ifá, que es la santería. Esa es una expresión religiosa con teretero, preteológica, preislámica, premosaica. Gira alrededor de una trilogía sacral que es la misma, en la cual giran todas las religiones, que es el culto a la naturaleza, el culto a la inteligencia humana y el culto a los antepasados, a los ancestros o a los muertos. Ese tipo de esa trilogía sacral, espiritual, es sobre la que gira esa religión y sobre la que giran todas las religiones del mundo. Entonces, naturalmente, como toda religión y como toda expresión sacral o cultural, sí, la consagración, esto se inicia cuando la persona tiene algún interés en su inclinación religiosa por investigar. Lo mío nació cuando escribí el primer libro, que me llamaba la atención las canciones que hablaban de los orichas africanos. Canciones como Que viva Changó, de Celina Eruptivo, de la Sonora Matancera. Así que yo en ese proceso investigativo me pude percatar que esa ritmación, esas canciones, esas letras que cantaban en africano o en yoruba, sí, son milenarias. Esa canción que se llama Canto a San Lázaro, que canta Celina con Reutilio, es producto, un ceremonial dedicado a Babadú Ayé. Entonces los poetas, ese tipo de ceremoniales lo han hecho rima y los cantantes lo han hecho ritmo. Entonces la mayoría de las canciones de los compositores y músicos del Caribe se han basado sobre la ritualidad yoruba, sobre los imaginarios religiosos, pero también sobre una sacralidad que es la que rige. Esto comienza inicialmente cuando la persona se pone los collares. Los collares son estos, nuestros, sí. Estos son collares que yo los uso permanentemente. Este collar, yo de acuerdo a los usos y costumbres de la religión yoruba, yo soy hijo de Ogún, pero también soy hijo de Oyún. Ogún es un oricha que es el dueño de los metales, es un oricha guerrero, es el dueño de la forja de la justicia. Y está Oyún, que es el oricha de la sagacidad, del amor, de la sensualidad, los colores que la identifican. Y Ogún es el dueño de la forja, sus colores son el negro y el verde. Y este collar es el collar de Eleguá. Ayer precisamente fue el día de Eleguá, el 13 de junio. Es negro y rojo. Eleguá es el oricha que abre y cierra todos los caminos. Este collar blanco y rojo simboliza a Changó. Changó es el oricha de la virilidad. El gran putas. Exactamente, de los tambores, el dueño de los rayos, el dueño de las mujeres, el dueño del Huemilere, como le dicen. Y este collar, que es blanco y azul, significa Yemayá. Este blanco es de Obatalá. Bueno, Yemayá es la dueña de los mares y los corales. Yemayá tiene diferentes caminos. Y en ese libro hablo de Yemayá, pero uno de los caminos de Yemayá que se llama Yemayá Ocutí, porque el personaje Canú es hijo de ese oricha. Y este es Obatalá, el collar, el color blanco, el dueño de las cabezas, de la inteligencia, de la sabiduría. Y este collar es el collar que identifica a los babalaos, que es el collar de Orula, o Orúmira, que es el oricha de la adivinación, y este es el de Orum, y este que está acá es el de Obá.
son los orichas en los cuales hay muchos orichas, pero yo tengo las consagraciones en estos orichas. Oscar, una pregunta. Para ti, ¿qué es ser afrodescendiente? Hay esto se lleva en la sangre. Esto no es cuestión de melanina. Precisamente hace como 6 meses me hice una prueba de ADN con una empresa internacional que se dedica a eso. Tiene como objetivo unir las familias africanas con las familias colombianas. Entonces yo me hice el estudio, me salió un 40% africano, así, 14% de Malí, 10% Bantú, 8% nigeriano, 3% de Camerún, 3% senegalés, 2% Congo Benín, 1% de recolectores surafricanos. Ese es un estudio que hicieron, yo me sometí a ese estudio de ADN. Entonces tengo un 39% europeo, que es 22% ibérico, naturalmente. Eso es obvio porque los españoles y los portugueses fueron quienes dominaron todo este entorno geográfico de América. Y un 14% ítalo-griego, un 1% irlandés, un 1% de Europa del Este. Sí. Bueno, entonces el 19% son de indígenas americanos. O sea, entonces ahí estamos los emberacatíes, están los caribes, los guaynabos, todas las familias nativas que estuvieron aquí en este continente antes de la llegada depredatoria de... Bueno, Oscar, entonces por cuestión de tiempo debemos continuar el próximo miércoles. Espero que le gustara el programa a nuestro oyente. Y hay algo que dejo en inquietud. Me comentan que hay una santería en razón a los políticos de aquí y algunas cabezas políticas que en la medida que se van apropiando del patrimonio público se van volviendo blancos, se van manchando. Otros que se quedarán paralizados. Bueno, de eso hablaremos en el próximo programa, que le preguntaremos al profesor Antonio Prada Fortul, por su presencia y sus conocimientos sobre la cultura negra. Carlos Manuel Manrique Santo Domingo en la técnica. Hoy nuestro entrevistador Raúl Bustamante de la Vega, abogado, también cultor. La presencia de Jaime Sánchez García con la cámara. Yo soy Alfredo Fabro Ramos, que les dice que pasen un resto de día muy feliz y esperen a don Otoniel Zabalza Barrios y al doctor Julio Amezquita en Conéctese, quedan conectados.